Dios demanda de nosotros un sacrificio vivo. Voy a invitarles para leer en Génesis el capítulo 8, verso 18 al 21. Dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Nos preguntamos, dice aquí, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Este es lo importante para mí esta noche. Percibió Jehová olor grato. Y uno se pregunta, ¿cómo puede Dios deleitarse en la quema de animales inocentes? ¿Cómo puede ser en esos sacrificios, los holocaustos, donde tomaban a un animal para quemarlo, para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas, según la circunstancia? Lo único que no quemaban era la sangre. La sangre la recogían, la rociaban alrededor del altar y con los 5 dedos la salpicaban al lado del lugar santísimo. Y del resto todo lo sacrificaban. Pero es que uno pregunta, ¿cómo se deleitaba Dios con estos sacrificios de animales inocentes? Pero es que, hermanos, no había otra alternativa. No había otra alternativa. Porque la única manera de agradar a Dios es a través del sacrificio. Es a través del sacrificio. Vemos que los animales que Noé sacrificó a Dios en holocausto fue olor grato. Ahí lo leímos. Agradable a Dios. Para él era importante esto. Una ofrenda grata, un olor grato, en la que él percibía con mucho agrado. Con mucho agrado. Todos nosotros conocemos que los primeros capítulos de Levítico nos dan instrucciones precisas sobre los holocaustos y ofrendas, sobre los sacrificios de los animales. Según la circunstancia variaba el protocolo.
según el pecado del hombre que llevara el animalito. Podía ser un becerro, podía ser un cordero, una cordera, un macho cabrío, podría ser unos palominos, según la capacidad de las personas. Algunos no tenían para comprar el becerro, ni tenían para comprar el cordero, ni comprar el macho cabrío. Entonces, le daba Dios la oportunidad que, aunque fuera unos palominos, llevara para sacrificar. Según las circunstancias de quien fuera el pecado y la clase de pecado que se cometiera. Allí había diferentes protocolos. Y había en muchos sacrificios de estos la oportunidad para que los sacerdotes se alimentaran de la carne. Es decir, quemaban una parte, sacrificaban, ponían en olor grato a Jehová lo que tenían que poner, lo quemaban, pero dejaban ciertas partes para el alimento de los sacerdotes. Entonces, este sacrificio era con toda su grosura, toda la grosura de los riñones, de los ijares, del hígado, toda la grosura de los intestinos, y ese humo, ese olor que se levantaba, es la que dice la Biblia, y era olor grato a Jehová. Era olor fragante a Dios. Bueno, ya no es necesario esta clase de holocaustos o sacrificios. Les invito a leer en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no necesitamos de los animalitos. ¿Por qué? Dice, ahora Cristo fue ya sacrificado por nosotros. Ya todos tenemos el conocimiento general de su muerte, de su sacrificio, cómo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió y fue sepultado, pero se levantó de esa tumba. Entonces, ya no es necesaria esta clase de holocaustos, de sacrificios. Si usted quiere saber más sobre el sacrificio del Señor, puede leer en Hebreos 10. Ya no vamos a leer todo el capítulo ahora, pero en Hebreos 10 nos da más claridad sobre lo que es el sacrificio del Señor Jesús. De manera que todo el que quiera ser agradable a Dios, y escúchenme bien, todo el que quiera agradar a Dios, tiene que presentarse como olor fragante y tendrá que sacrificarse. Tendrá que sacrificarse. Ya les estoy diciendo que ya no tenemos que seguir los pasos, porque es que es tan apremiante que podamos entender lo que es el sacrificio. Y Pablo nos invita a hacerlo. Bueno, yo después les voy a dar la cita para hacerlo. De manera que todo el que quiera ser agradable a Dios,
presentarse como ofrenda grata, tendrá que sacrificarse. Porque no hay manera de agradar a Dios si no es a través del sacrificio. Entreguémonos a Dios como una ofrenda agradable. Les invito a leer en Romanos el capítulo 12 y el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a estar mirando este texto en esta noche, poco más. El animal que sacrificaban representaba al hombre. El hombre, según las circunstancias, como ya les expliqué, la clase de pecados, la impureza, pues llevaban un animal y lo sacrificaban, lo presentaban, pero todo animal, fuera lo que fuera, algo que no podía faltar. La sangre no la podían quemar. La Biblia prohíbe totalmente quemar la sangre o comerla. Es prohibición. Porque la sangre, dice la Biblia, es la vida de la carne. Y entonces dice el Señor en su palabra, ¿y cómo nos vamos a comer su carne y también vamos a comernos la vida? No se debe hacer. Pero todo animal, sí, toda la grosura de los intestinos, como dije, del hígado, de los riñones, de los ijares, de toda esa grosura era quemada en olor fragante, en olor grato. Todos en olor grato. El pueblo de Dios, si queremos que Dios se agrade de nosotros, tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, como en olor fragante, olor grato a Jehová, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras alabanzas, a través de nuestro testimonio de dedicar la vida a Él. Que Él se agrade. Tú no puedes decir, bueno, Dios se agradaba del sacrificio de los animales. ¿Qué es esto? Pues tenemos que reconocer, mire, cuando una persona llevaba un animalito para ser sacrificado por su pecado cualquiera que fuere, el animalito era puesto en el altar, el sacerdote lo degollaba, pero la persona que lo llevaba para expiación de su pecado ponía las manos sobre la cabeza del animal mientras lo degollaban y derramaba su sangre. Es decir, aquel cordero, vamos a hablar del cordero, aquel cordero representaba al hombre que lo llevaba para sacrificarlo. Aquel cordero era la representación de esa persona. Entonces, mire lo que nos llena a todos hoy en día. Es saber que físicamente, el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros.
Él nos representó. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y allí estaba aquel cordero. En ese madero, porque yo quiero decirles algo importante. Allí en el tabernáculo estaba el altar. Y ya cuando el animalito lo expresaban y había holocaustos, sacrificios, donde los sacerdotes no podían dejar para ellos nada, tenían que quemarlo totalmente, todo. Entonces, tomaban el altar, ponían la leña, sobre la leña ponían el fuego y sobre el fuego acomodaban el cordero o lo que fuera para que ardiera. Y allí tenía ese animalito que quemar, ser quemado totalmente, todo. No podían dejar para nadie nada. Él era quemado. Completamente todo. Era sacrificado en su totalidad. Esto fue lo que hizo el Señor por nosotros. Esto fue lo que hizo Él. Fue hasta el madero, hasta la cruz, en aquel lugar que representaba un altar. Y el Señor fue puesto allí, sobre ese madero, para quemar todas las impurezas que en él caían. En representación suya y en representación mía, la ira de Dios cayó sobre él. La ira de Dios quemó aquel holocausto. Quemó todas el pecado, las impurezas. Así como el cordero representaba al hombre que lo llevaba. El cordero de Dios fue levantado en ese madero. Fue sacrificado por usted y por mí y por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Que no quieran aceptarlo es diferente. Pero el sacrificio está hecho. El sacrificio está hecho. Pero yo quiero decirles algo. La Biblia dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escuchen bien, todo vuestro ser, así como el animalito era totalmente quemado, todo. Aquí Pablo nos está enseñando y nos está diciendo, todo vuestro ser, es decir, lo que usted es y lo que yo soy, en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sacrificarnos. Muchas veces, hasta groseramente, le dicen a uno cuando uno trata de enseñarles
que lo que está haciendo no está bien como cristiano, como bautizado. A mí me han respondido, hermano, pero es que a mí me gusta. Pero a mí me gusta. ¿Cómo pueden interpretar así la voluntad de Dios? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Cuál sacrificio? Cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Olvídese de usted mismo, olvídese. Tome su cruz y sígueme. Tome su cruz y sígueme. Y Pablo, complementando esa enseñanza, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces yo no puedo decir, sí, hermano, yo soy bautizado, yo creí, yo me arrepentí y todo, pero es que a mí me gusta la cervecita. Es que a mí me gusta otra mujer. A mí me gusta. No es cuestión de que a usted le guste ni a mí me guste. Es cuestión que si hemos sido entregado nuestra vida al Señor, nos comprometimos, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, ponerlo en el altar del Señor para hacer allí en olor grato, en olor fragante, para que el Señor Dios Todopoderoso se deleite de nuestro sacrificio. Y el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Fue sacrificado, como les leí. Todo vuestro ser. Sabe que cuando bautizamos a alguien, los bautistas, o sea, los que bautizamos, tenemos que tener cuidado al momento de sumergir la persona en las aguas, de que no les quede una mano por fuera. Y esto es real. Tenemos que tener cuidado que no les quede una mano por fuera, ni que les quede una pierna por fuera. No. La sepultura es total. Todo lo que somos sumergidos en las aguas, tomando el ejemplo del Señor, siendo sepultados con Él. En el bautismo. Y nadie que se muere se le deja una mano por fuera ni una pierna por fuera. No, es que me bautizaron todo menos una mano, menos un brazo, o me dejaron la cabeza por fuera. No, porque es todo nuestro ser que es entregado al Señor, que participa de la muerte del Señor Jesucristo, para de la misma manera levantarnos triunfantes, identificándonos con Cristo en su resurrección. Entonces, mire, no puede quedar fuera del plan de Dios. No puede quedar por fuera de este sacrificio ninguna parte de nosotros, ni para nadie. Ni para nadie, porque nuestra vida solamente se la dedicamos en ese momento al Señor con todo nuestro corazón. Yo no puedo decir, yo sí me entregué al Señor, pero es que
mi corazón está en otra cosa. Yo no puedo decir eso. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y una persona crucificada, ¿qué puede hacer? No, estamos crucificados con Cristo. Y tenemos que sacrificarnos por Él. ¿Dónde está el sacrificio? Si yo sigo haciendo lo mismo. Si yo sigo viviendo lo mismo. Si yo sigo haciendo las mismas torpezas del mundo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Unos jóvenes en Cali, unas jóvenes, me preguntaron en cierta ocasión, pastor, ¿por qué uno tiene que someterse en el evangelio a tantas normas? Que no escotes, que no minifaldas, que no trago, que no amigo, que no... Le dije, no, usted no tiene que someterse. Simplemente que si el Señor está en su vida, usted por Él se va a sacrificar. Tiene que pagar un precio. Y yo quiero, cuando digo que tienen que pagar un precio, quiero que me entiendan. El precio de nuestra salvación ya la pagó el Señor. Ya está. Pero Él dijo claramente, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Olvídese de usted. Olvídese de sus costumbres. Olvídese de sus deseos. Olvídese de todo lo que le gusta y le llama la atención en el mundo. Tome su cruz. Sígueme. Sígueme. Entonces, no tenemos que guardar nada para nosotros ni para nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia manda que Dios es primero. Que a Él tenemos que amarlo con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente. Es decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar en el altar del Señor como sacrificio vivo. Y mira lo que está diciendo. Volvemos a Romanos 12. Volvamos a Romanos 12, lo que Pablo nos está enseñando allí en Romanos 12, que claramente, como nos está diciendo, dice, así que hermanos, está hablando la iglesia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Le está rogándole al pueblo de Dios, haciéndole un ruego. Hombre, no es como ustedes piensan, no es como ustedes quieran. Yo les ruego que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, son puestos en el altar como sacrificio vivo. Sacrificio santo. Así como los animalitos tenían que ser perfectos. Leímos allá lo de Génesis 8:18, cuando dice que Noé hizo altar y tomó de los animales limpios, perfectos, sin tachas, completicos, sanos, y los ofreció como holocausto en olor fragante, en olor grato a Dios, los ofreció. Y aquí está diciendo que sea santo, es decir,
que nos presentemos ante Dios limpios, santos, agradable a Dios, que Dios se agrade de ese sacrificio, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto? Es el honor que se le brinda a alguien, en nuestro caso, al Dios de los cielos, al Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que de ellos hay. Nuestro culto racional, es decir, con razón, razonable. Razonable. ¿Qué es racional? Dice, tener la capacidad de pensar, de entender, de razonar, de evaluar, de actuar. Esto es lo que nos diferencia de los animales. Ellos no usan la razón, no son racionales. Entonces, pero nosotros sí, porque el que nos hizo con todas las facultades de razonar, de pensar, de entender. Esto no es un juego. Domingo estábamos escuchando del hermano Luis Ernesto una preciosa enseñanza maravillosa de cómo es que se honra a Dios, no es de palabras. Y Pablo aquí nos está diciendo, es un culto racional. No se está diciendo aquí, un culto racional. Que tenemos que presentarnos ante Dios por un sacrificio vivo. Pongámonos en el altar del Señor. Pongámonos allí todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te seas agradable los sacrificios voluntarios de mi boca. Que voluntariamente nos presentemos ante Él en un sacrificio vivo. A mí me gusta el trago. Bueno, no lo estoy diciendo por mí, pero por aquellos que dicen, es que a mí me gusta el trago, pero por amor a mi Señor Jesucristo, sacrifico eso. No lo voy a hacer, porque el Señor ha cambiado mi vida, porque he nacido de nuevo, porque me he puesto en el altar del Señor como un sacrificio vivo y santo, agradable, olor fragante. Y cuando yo abro mi boca para alabar al Señor, estoy en olor fragante para Él. Ya lo que el salmista está diciendo, te ruego, Jehová, que te seas agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Esta es la manera que el Señor se agrada de nosotros. ¿Quiere que el Señor se agrade de usted? Presentes en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en el altar del Señor. Tenemos que sacrificarnos. Ya no a la manera del Cordero, ni a la manera del Señor Jesús, que llevó el peso de todos nosotros, de nuestros pecados. Él fue sacrificado, Él ofrendó su vida por todos nosotros. Pero la Biblia sí enseña que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios como un olor fragante, en sacrificio vivo, en un sacrificio santo, hermanos.
Las jóvenes pueden decir, me encanta esa moda ya. Me encanta ese vestido escotado, minifaldudo, lo que sea, pero por amor a Cristo no lo voy a hacer. Voy a guardar mi testimonio, porque amo al Señor con todo mi corazón y yo preciso sacrificarme por Él. Y no solamente eso, todas las cosas. Como les cuento que me han dicho a mí, es que a mí me gusta. Dice, a usted y a mí nos gustan muchas cosas. Muchas cosas del mundo nos gustan. Pero tenemos que recordar, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Aleluya. Este es olor fragante. Este es olor grato a Jehová. Esa es la verdad. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo les invito, hermanos, si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si ha nacido de nuevo, venga al altar del Señor en sacrificio vivo. Póngase todo su ser, ponga todo su ser. Lo que usted es a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Entréguese a Él de corazón y dígale que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son para Él. Que yo no tengo nada para nadie. Que yo no puedo compartir con nadie. Le compartiré el Evangelio. Le compartiré la palabra del Señor. Le compartiré el plan de salvación. Pero mi vida es muy personal con Dios. Puede decirme, Señor, aquí está mi vida. Tómala, Señor, para ser tuya por toda la eternidad. Gracias al Señor.